Hola, sean bienvenidos el día de hoy. El día de hoy les traigo una entrevista con... Edith Guevara, ¿A qué te dedicas actualmente? soy estudiante de Derecho de la UNITEL. ¿Qué entiendes, Edith, por la reforma judicial? Pues es un proceso fundamental para mejorar la justicia, la transparencia y la eficiencia del sistema judicial y para proteger los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico. ¿Crees que en estos últimos años esta transparencia y esta justicia de la que estamos hablando en estos momentos se ha visto manchada muchas de las veces por la corrupción que existe en nuestro país? Sí, la mayoría de las veces sí. ¿De qué manera crees que afecta esto a a los jueces? Por ejemplo, tú que estás estudiando Derecho, más o menos, ¿cómo te afecta un poco? Pues es que normalmente los jueces están por lo que saben, por la experiencia en años, y siento que con la nueva reforma ya no vamos a tener eso y vamos a tener pura gente que no, inexperta, por así decirlo. ¿Consideras que esta reforma está fortaleciendo o está debilitando la separación de poderes? No, las está debilitando. Bueno, en cuestión de trabajo las fortalece para las demás personas, pero en cuestión de saber, por así decirlo, las debilita mucho. ¿Cómo crees que se aborden los posibles conflictos de intereses con este nuevo esquema de selección de magistrados que va a ser por voto popular en vez de por sus capacidades? Pues se me hace algo muy, ¿cómo se puede decir? Bueno, es que sí, bueno, está mal, porque es como lo que te comento anteriormente, eh, son gente inexperta. Bueno, más o menos como me lo mencionas, ¿cómo afecta esto a cuando los jueces y los magistrados tengan que tomar una rendición de cuentas? Porque pues fueron elegidos por voto popular. ¿Realmente crees que ahí es una problemática de la gente que, por ejemplo, no hemos sabido elegir a nuestros gobernantes en los municipios estatales y en los presidenciales? ¿Crees que muchas de las veces podemos tomar mejores decisiones en estos casos más pequeños? No, no, vamos a tener muy poca experiencia, porque yo siento que mucha gente necesita mucha educación, así. ¿Cómo crees que afecte esto a la autonomía en los tribunales a la hora de un caso jurídico? Pues más que nada interrumpe mucho su proceso, a, a un proceso que se debería de llevar a cabo puede terminar mal en otra cosa. Por ejemplo, como anteriormente lo estábamos mencionando, ¿crees que la sociedad tendría que tener una participación más detallada para elegir a estos jueces, por ejemplo, de investigarlos bien para que puedan Sí, asumir los cargos de mejor manera? sí, yo creo que sí sería lo más correcto. ¿Existen ejemplos? ¿Qué implicaciones tiene la reforma para tu carrera profesional? Pues en sí me daría más oportunidad de subir de nivel, porque hay mucha gente que está por palancas, pero siéndote sincera, yo creo que no se debería de hacer así. Por ejemplo, ya en un dado caso, cuando ya estés en un futuro ejerciendo tu carrera, ¿cómo crees que afecte esto cuando te asignen un caso o cuando estés, por ejemplo, en la organización de los tribunales? Yo siento que se afecta mucho el proceso porque como el juez está especializado en, en llevar un proceso según a sus conocimientos, yo creo que a mí me afectaría mucho llevar ese proceso, o sea, de convencer al juez de que en realidad a la persona que yo estoy defendiendo sí sea el proceso correcto, por así decirlo. Entonces, así como me lo mencionabas, ¿crees que esto podría afectar a que la justicia de los casos se vea malintencionada? Es decir, que se vea muy mal o debido a la falta de preparación de estos jueces o magistrados. Sí, la mayoría de las veces yo creo que sí, porque en sí sí, sí. Un juez no se fija quién es culpable o no, sino se fija en las pruebas que le entregan. O sea, él necesita ver pruebas contundentes para inculpar a alguien. Entonces, si un juez no está 100% preparado,
pues sería no estar defendiendo su carrera, su profesionalismo. ¿Crees que las redes sociales para poder impulsar a estos jueces en este tipo de elecciones, crees que tendrían mucho que ver? En vez de que se basen, por ejemplo, en sus conocimientos, se basaría un poquito más en su popularidad. Sí, la mayoría de las veces, hoy en día la gente elige más por las redes sociales, por el popularismo. Sí. Por ejemplo, ¿crees que esto podría afectar a que la gente perciba que la justicia, como lo hemos mencionado anteriormente, ya no sea llevada a cabo, ya no sea un proceso organizado? Sí. ¿Crees que esta reforma podría cambiar en el cómo interpretamos las leyes? Sí, ¿En qué manera? definitivamente. Porque hoy en día sabemos que la gente es muy irresponsable a la hora de votar. Se van más por el popularismo, las redes sociales, la imagen, entre pues sí, otras cosas. Entonces hay gente que no se fija en lo que de verdad necesitamos como ciudadanos. Y eso afecta mucho varios los procesos. ¿Qué papel crees que tendrá el Poder Legislativo en la supervisión y evaluación de esta reforma judicial? Pues yo creo que sería algo muy fundamental para la supervisión de la evaluación de la reforma judicial. Y pues sí que deberá utilizar herramientas como comisiones especializadas, informes periódicos y auditorías para asegurarse de que la reforma se esté implementando de manera efectiva y eficiente. ¿Qué medidas propondrías tú ahorita que eres estudiante para aumentar la transparencia y el acceso a la información en este sistema judicial? Bueno, yo siento que ahorita todos tenemos ese derecho a la información y todos deberían de pedir así sobre las propuestas de cada quien, los estudios de cada quien, la experiencia, para poder saber por quién votar, o sea, que no sea alguien inexperto. ¿Qué más? Alguien que sea responsable, que se vea que sí cumple con lo que dice. ¿Cómo te ayuda el estar preparado y tener experiencia en este campo judicial para poder mejorar? ¿Cómo te ha ayudado a ti, por ejemplo, ahorita que estás estudiando la carrera, de tener los conocimientos y saber aplicarlos? Yo al principio yo estaba a favor de la reforma, pero después me hicieron ver la verdad me hicieron ver la verdad de las cosas y en realidad está mal porque en sí sabemos que el pueblo, bueno, los ciudadanos no estamos muy preparados para saber todo lo de política. ¿Cómo se abordará la posible sobrecarga de trabajo en el sistema judicial a raíz de estos cambios? Yo creo que va a haber mucha competencia entre sí, porque como ya no son como por experiencia, se va a saturar mucho los empleos, todos van a estar poniendo cargo. ¿Qué garantías constitucionales crees que se ponen en riesgo o se colocan reformas? ¿Qué garantías constitucionales crees que se logran poner en riesgo o se logran reforzar esta reforma judicial? Vamos a darle con otra. ¿Lo borro o lo vas a cortar? Sí, lo voy a cortar antes. Simón, güey. ¿Cómo se asegura esta reforma en la protección de los derechos de los ciudadanos en los procesos judiciales tras esto? ¿Cómo se asegura la protección de los derechos humanos de los ciudadanos en los procesos judiciales tras la reforma? ¿Cómo se asegura? Pues es que más que nada siempre los derechos humanos entran en
Hay casos donde, aunque sea un delincuente o no, siempre entran derechos humanos a defenderlo, y es por eso que mucha gente dice que es corrupción, cuando no. Lo importante es defender sus derechos, porque todos somos iguales y como ciudadanos tenemos los mismos derechos. ¿Cómo crees que esta reforma judicial logra afectar a los futuros juristas o futuros carreras relacionadas con el derecho? Pues yo creo que sí afecta muchísimo porque, por ejemplo, las antepasadas generaciones de los que son ahorita oficialmente juristas o abogados, yo creo que depende de la formación de cada uno. Por ejemplo, ahorita que salió una nueva reforma, a mí mis clases son con la de esta nueva reforma y las anteriores es con la antigua. Entonces sería como que sí afecta mucho el proceso, la formación de todos, de las futuras generaciones en sí. ¿Te ha costado adaptarte a estos cambios, como lo mencionabas en tu escuela, a Sí. estos cambios en esta reforma? ¿De qué manera? Sí. Porque mis maestros en sí están formados por la reforma anterior. Entonces es muy difícil adaptarse de nuevo a la nueva reforma. Entonces yo digo que es muy diferente las maneras de pensar de cada quien. Anteriormente me habías mencionado que al principio, cuando salió esta reforma, estabas a favor. ¿Cuáles eran los aspectos que más te llamaban la atención, que hicieron que estuvieras a favor anteriormente? Pues yo estaba a favor porque se me hacía una buena oportunidad, una innovación para que todos tuviéramos oportunidad de ejercer, pero en realidad pues podemos tener la oportunidad pero no la experiencia. ¿Qué te hizo cambiar tan de repente tu opinión? Yo digo que cuando entré a estudiar la carrera de Derecho. ¿Le darías un consejo a la población sobre que se mantengan informados sobre esta reforma? Sí, siempre manténganse informados ante todo, porque siempre salen falsas noticias, o yo creo que necesitaríamos más de educación política para saber por quién votar en futuras ocasiones. Okay. Muchísimas gracias. Gracias.